tomar una decisión, sino que todo está hecho como muy centralizado para cuidarlos y consentirlos. Entonces, yo considero que por lo menos en mi caso, mi mamá siempre, pues independientemente de lo que ella vivió en su vida, sí metió muchísimo la presión de que uno tiene que ser la mejor versión de uno, ¿verdad? Entonces, realmente desde que yo tengo memoria ella trabajaba mucho, entonces me enseñó, ¿verdad? Desde casi los 7 años, un poquito antes tal vez, yo ya podía cocinar mi desayuno, mi almuerzo, mi cena. Habían horarios, ¿verdad? En donde yo ya sabía que tenía que levantarme, si no me dejaba el bus, y si me dejaba el bus, pues por lo menos estudiaba cerca, me podía ir caminando, pero lastimosamente lo que se vive ahorita, eso es muy complicado hacerlo, también porque obviamente los tiempos van cambiando y todo, pero resulta que ahora los jóvenes adultos ya se criaron en ese mismo consentimiento, entonces no pueden hacer nada, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, el hecho de que den el ejemplo, pero a base de buenas consecuencias y cosas así, pues los niños puedan salir adelante. Ok, gracias. Estuardo, en tu caso, ¿qué crees tú de aciertos y desaciertos? ¿Qué crees que en tu vida, cuando tú vas avanzando, dices, esto fue bueno, esto me faltó, tal vez? Bueno, hay varios temas. Por ejemplo, a mí en el colegio me pasaba mucho que a la hora de hacer tareas o algo así, de repente pues ya no me daban ganas o no me daba tiempo de terminarlas o algo así y me dormía. Al día siguiente mágicamente aparecían las tareas hechas, de alguna manera aparecían hechas las tareas, y pues yo decía que bueno, pasaba el tiempo y pasaba. Claro, para ti era cómodo, por supuesto. Era cómodo, de hecho, o sea, uno entra como en una zona de confort donde te acostumbras a eso, o sea, piensas que eso es lo normal y todo. Al llegar a la universidad te topas con una cosa totalmente distinta, o sea, los licenciados son más, pues las tareas, las clases, todo es diferente y wow, o sea, sí se topa uno con una, no sé, con una mala costumbre que había traído desde hace rato. Y eso, la verdad, pues es una cosa que me afectó ya cuando llegué a la universidad, cuando empecé con mi primer trabajo y todo eso, pues agarrar las responsabilidades que anteriormente no había podido tomar, sí me costó bastante poder asimilarlas al momento de... Qué bueno que te diste cuenta y que empezaste a trabajar en ello. Sí, me pude dar cuenta a tiempo, digamos, Sí. porque si no hubiera sido desastroso. Interesante. Yo quisiera que Jimena y Pique comentáramos un poquito sobre qué pasa con los chicos. Pues aquí nos dan un par de ejemplos breves. Obviamente cada uno tiene sus pros y sus contras en sus modelos de crianza, pero en general, ¿qué es lo que ustedes han observado de los jóvenes adultos cuando se enfrentan con la U, con el trabajo, etcétera? ¿Qué es lo que he observado? Realmente lo que decía aquí el joven es exactamente lo que yo he podido observar, que les cuesta mucho asumir la responsabilidad que les toca. No tienen herramientas emocionales para asumirse como adultos y asumir que tienen una responsabilidad como un engranaje, ¿no? Si yo no asumo la mía, todo el demás equipo ya no funciona como debería de funcionar. Entonces, alguien que en algún momento fue mi mamá o mi papá, cubren por mí y yo me vuelvo como un lastre para todo el demás equipo. Yo creo que a mí me tocó particularmente trabajando con jóvenes que hay jóvenes que de niños les enseñan que todo tiene que ser diversión, divertido, descanso, y el problema es que cuando llegan adultos pretenden que siga siendo lo mismo y no todo es divertido. Por ejemplo, estudiar no es divertido a veces. Por ejemplo, si uno tiene que estudiar, prepararse para un privado, los que hemos pasado por eso sabemos que no es fácil y entonces y no es divertido y uno tiende a pensar que es feo y todo lo que no lleva diversión es feo. Entonces yo creo que es de poner un balance en lo que uno hace, que así como hay que ser estrictos, hay que tener, levantarse temprano, que te ponderen por ejemplo, las buenas decisiones que tomás, que te llame la atención con las que no tomas bien. Creo que eso te va a ir diseñando como ser humano, que el día de mañana si haces bien las cosas, pues te va a ir bien, y si las haces mal, pues te va a ir mal, pero tratar de ir depurando, bien sea que uno sea un joven, que los papás se estén educando a los jóvenes, o uno más grande, darse cuenta dónde uno comete errores. Por ejemplo, lo que hablaba el caballero allá, que decía que el ejemplo. Yo conozco, por ejemplo, mirás al papá, está bien gordito, mirás a la esposa, bien gordita, mirás al hijo, bien gordito. ¿Por qué? Porque es costumbre comer en la casa. Y uno sabe, por ejemplo, con un pequeño detalle, que eso no es saludable, por dar una pauta en algo. Pero le decís, no comas, te va a contestar, ay, vos por qué sí comes, por ejemplo. Entonces creo que el ejemplo es arrasador en la vida de los papás. Si el hijo ve que el papá es responsable, es honesto, es alguien que, qué sé yo, disciplinado, con licencia le puede decir, mira, por favor no lo hagas, ¿no? Y igual, nosotros, por ejemplo, los que trabajamos con jóvenes dentro de una iglesia, la misma Biblia lo dice, como lo decía Dios, dice, delante de ti está el bien y el mal, no te obligas, o te dice, escoge pues el bien.
Yo quiero trasladarles una pregunta que nos llegó a nuestro Facebook, me parece, o al correo electrónico, no recuerdo, pero es una pregunta muy interesante y dice, tengo un hijo de la generación Nini, ni estudia ni trabaja. Yo no había escuchado esto. ¿Qué hago con él? Nos pregunta. Imagino que es una mamá la que nos lanza la pregunta, Jimena. ¿Qué hacer con él? Permitirle que se ocupe, que se haga adulto. Como platicamos en bloques anteriores, ¿realmente podemos enfocar esto en los niños o que los padres, que han sido los que los han creado en esta estructura, asuman también la responsabilidad de permitirles ser autónomos? Eso es lo que toca, permitirle al joven ser autónomo y que asuma responsabilidades propias. ¿De qué manera? O sea, ¿habría como casi que orillarlo? ¿Tendríamos que lanzarlo? Una fácil, apaga el wifi. Apaga el wifi. Y con eso, y que se lo gane. Ahí con eso tenés para empezar, o sea, para tener una tarea para hacer. O sea, por ejemplo, ¿por qué? Porque él se da cuenta que si no hace algo, no obtiene el beneficio. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, la misma Biblia lo diría, el que no trabaja, que no coma, ¿no? Decirle algo, por ejemplo, con respecto a eso. Tenés que, si querés almuerzo hoy, tenés que hacer tal cosa, querés cena. Eso te motiva, es más, el hambre te va a motivar a hacer algo, la necesidad de tener lo que la rutina te dio durante mucho tiempo y ahora no tenerlo, te va a obligar a despertar en ti las áreas que estaban cómodamente dormidas. ¿Tú querías agregar algo, Estuardo? No, que es cierto eso que decía el del Wi-Fi. O sea, con Wi-Fi le quitas Facebook, WhatsApp, redes sociales, Sí, claro. todo. Me van a odiar. Ya sé. Cartas así anónimas. Yo creo que sí, que es importante y a lo mejor estas ideas, pregunto, por ejemplo, decirle, desde ahora no voy a yo hacerme responsable de tus gastos como, no sé, el shampoo, tu ropa, el celular, eso te toca a ti, mira cómo lo sacas adelante. Por supuesto. Pero cumplirlo, porque ahí venimos los papás alcahuetes, ¿cierto? Exactamente, en la cotidianidad, realmente, si tú lo pensás, no lo estás poniendo en ningún riesgo de vida o muerte. Es sencillamente, si querés tener ropa limpia, la lavas. Si querés tener algún beneficio extra, pues ahorra para ello. Y entonces tendrías que trabajar, si no podés ganar tus clases de la U, empezá a pagarlas tú, a ver qué tal te va, ¿verdad? Asumiendo, porque realmente sí, como decía el padre acá, si no nos cuesta, no lo apreciamos igual. ¿Algún consejo que tú quieras darles Bueno, a los papás principalmente? Buenísimo. Yo consideraría que, aparte del ejemplo, sucede muchísimo en el rollo de que, está bien, desde muy pequeños los niños se van a influir mucho por lo que ellos van viviendo, y no necesariamente por los papás, porque puede ser un maravilloso padre, pero si tienes que trabajar y la influencia externa va como, tal vez no a corromper, pero obviamente va a influir demasiado en lo que va a ser una persona futura. Entonces sí, demostrarle el valor de las cosas, eso es muy importante, y no solo las cosas económicas, sino el tiempo que puede estar uno con ellos y todo. Entonces los niños obviamente dentro de su pequeña madurez que van a tener desde muy pequeños van a ir midiendo que obviamente los papás también están haciendo de su parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Por medio, siempre, está bien, tal vez no recompensas, pero por las mismas consecuencias que va a generar el buen comportamiento de un niño, obviamente eso va a ser exactamente una imagen de cuando ya estén en la universidad o cuando ya estén en un trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces están tan mal acostumbrados a eso, a tal vez no apagar el wifi o cosas así, entonces ya cuando van a un trabajo y todo, están en el trabajo, van a fracasar, pues, porque obviamente no van a encontrar, ahí van a ir a encontrar las reglas o normas que no tuvieron de pequeños. Yo les quiero agradecer mucho hoy estar aquí con nosotros, nos tenemos que ir a la pausa comercial y quiero agradecer también muy especialmente a nuestro querido Vidal Schmil, él ha estado con nosotros anteriormente y quisimos tomarlo en cuenta para que también él a través de sus conocimientos y todo lo que él imparte pues nos pueda enriquecer en este programa. Conforme tus hijos van creciendo, sus responsabilidades deben aumentar. Aquí damos algunas sugerencias. Entre los 15 y 16 años, los chicos ya pueden recolectar la basura de los cuartos, baños y cocina. Entre los 17 y 18, ya pueden encargarse de hacer las compras para la casa. Entre los 9 y los 20, puedes asignarles un aporte económico para pagar algún servicio de la casa de beneficio común. Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía. Ojalá y este programa sirva para que muchos papás nos demos cuenta si lo estamos haciendo bien, que
yo creo que las intenciones no se cuestionan. Sabemos que amamos a nuestros hijos y a veces no entendemos hasta dónde ese amor puede ser perjudicial o no para ellos. Y por eso lo hemos hablado con expertos que nos vayan guiando y nos vayan diciendo por dónde sí, por dónde no. Ojalá y haya ayudado a muchos de nosotros, porque llega un momento en donde los niños se vuelven adultos, buscan una pareja y pueden venir problemas graves. Pique, Jimena, siguen con nosotros y les pregunto, ¿qué pasa cuando se llega a la pareja y uno de los dos es servido? Yo creo que el principal problema que se puede observar es que el equilibrio de pareja en cuanto a la equidad de responsabilidades se va a ver comprometido. Entonces, tanto para el uno como para el otro es desequilibrada la relación. Eso claro, pienso que es un problema. A mí me deja pensando, si yo accedo a estar con alguien servido, yo como mujer, posiblemente yo también tengo un gran problema en donde yo a lo mejor estoy asumiendo un rol que ya no me corresponde dentro de la casa, como mamá tal vez, o algo por el estilo. Ese es desequilibrio también. Por supuesto, totalmente. En nuestras culturas latinas, digamos, este es un problema que vemos muchísimo. Sí. Porque realmente la mujer asume como esposa, como pareja, como mamá, como empleada, son muchísimos roles para una sola persona. Y realmente se desubica porque no hacen vida de pareja. Lo único que sucede es que el rol de cuidador de la persona servida pasa de la madre o de la suegra, ¿no?, a la nueva pareja. Y realmente no cumple el objetivo del casamiento, no se cumple el objetivo de pareja. Es sencillamente tú vas a cuidar de mí, tú vas a velar por mí y ya, gracias. ¿Qué podría surgir en la pareja? Yo creo que debe haber un balance, pero no puede existir un nosotros mientras exista el yo. Si yo sigo pensando que soy un ser individual y que la pareja se va a hacer cargo de mí, es tal cual lo decía ella, que uno va a encontrar otra mamá más joven, claro está, y otro mismo, o sea, ¿quién suple lo que alguien hacía dentro de otro lado? Entonces, yo creo que, así como lo hablaba, que existe en la cultura latinoamericana el machismo, creo que para que muera el yo, deben hacer el nosotros, porque es un matrimonio. ¿Qué problema hay, por ejemplo, que el esposo cocine, por decir, que él sea el que se haga cargo de la comida? Yo sé que alguno va a decir, no, ¿cómo y puede los platos, ser? perdón, eso es Por importante. eso, por ejemplo, decir, ¿no? sí, de crear el tiradero después de lavarlo todo. Exacto, hay que hacer la por ejemplo, aclaración. o alguien que, por ejemplo, se laven los trastos, barra, trapeen, por ejemplo. Sí, yo tuve la oportunidad de estar en una familia americana que ellos tenían en la casa una suerte de tómbola con las tareas, y ellos dos nada más no tenían hijos y tenían como 30 y tantos años, y agarraban, y cada uno sacaba de las 10 pelotitas, sacaban 5, y las 5 eran tus tareas de la semana y las 5 eran las tuyas. Entonces, había la más desagradable, ¿no?, que veía yo, que decía, era lavar los baños, por ejemplo. Hoy me tocó a mí. Y alguno decía, por ejemplo, me tocó camas, te cambio camas por lavar trastos, dale. Y se quedaban, por eso, pero ahí incluía equidad, al menos, de las tareas domésticas, por dar un ejemplo, y eso se vale, pero o sea, el chiste es tener que no exista el yo, o sea, mi mamá siempre me lo hacía así, por ejemplo. Si claro. Ahora no es mi mamá, ahora es mi esposa, y debemos de crear un nuevo sistema juntos, ¿verdad? Entonces yo creo que debe de haber un balance y que no exista el machismo ni el yo. Ahora pasa algo también, porque muchas veces con estas parejas donde uno de los dos es el servido o la servida, por supuesto no estamos diciendo solo que los hombres pasan, porque no, de verdad, es que es cierto, sí, es muy común, pero también sucede con las chicas que no saben hacer nada, que no quieren hacer nada, que no quieren involucrarse, y he conocido jóvenes que saben hacer de todo y que se manejan muy bien. ¿Qué pasa con los papás todavía? Porque muchas veces los papás siguen consintiendo esa forma de ser. Ahí es donde sale la figura mitológica de la suegra. Amén. Sí, nosotros observamos, en nuestra cultura también hay una injerencia muy sobreprotectora de las suegras. Y realmente esto no debería de alimentar a la pareja.